Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más aquí en su podcast por tres, en la sección favorita 1 a 1. En esta ocasión me encuentro con Dardin, un artista multifacético. Y pues la verdad, ¿quién mejor que yo para presentarse que Dardin? Hola Dardin, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué onda, Gama? ¿Cómo andas? Bien, aquí. Gracias por dejarme pasar a tu hogar. Muy bonito, la verdad. Bueno, pues gracias a ti por haber llegado a la hora que dices que vas a llegar, porque esa es la parte más importante de una persona, que su palabra sea fuerte y verdadera. Entonces, obviamente te agradezco eso y que te hayas tomado la molestia de venir a conversar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, quisiera que nos contaras un poco de ti. ¿A qué te dedicas y qué estudiaste? Bueno, yo me dedico a la creación artística, es la manera más clara y verdadera de decirlo. Es decir, hago pintura, hago cerámica, compongo música, interpreto música, toco varios instrumentos y de cuando en cuando también escribo poesía o que escribo canciones y de alguna manera pues estoy ideando cosas, ¿no? Eso es a lo que me dedico. Y mi formación académica fue en la UABC, en la Facultad de Derecho, aquí en Tijuana. Ahí es donde estudié para abogado, cosa que me ha sido de mucha utilidad en esta, pues mi profesión, que es el artista. Ok, entonces no ejerces la carrera de abogado como tal, ¿o sí? Bueno, como tal te voy a decir una cosa. Ajá. Las leyes son misteriosas. Ok. ¿No? De hecho, hoy platicaba con mi mujer de que escuchamos por ahí a Valentín Elizalde y le comentaba que él era abogado. ¿Era abogado Valentín Elizalde? ¿El gallo de oro? Exactamente, era abogado. Entonces, bueno, es un perfil que dices, se empieza a configurar una idea diferente de un artista, un perfil completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor comprende los órdenes o porque a lo mejor tiene cierta afición o gusto o una formación en la lectura, y la lectura pues tú sabes, te enriquece a morir, ¿no? Entonces, así como el gallo de oro Valentín Elizalde era abogado, también Tchaikovsky, el gran compositor de ballets y de música maravillosa, era abogado. Y otro gigante de la música a quien yo amo y admiro, al igual que a Valentín y al igual que Tchaikovsky, que es Igor Stravinsky, que es un artista, un gigante de la música clásica, pero ya en el terreno de lo vanguardista, también era abogado. Entonces, eso no sabía. Pues yo me atrevo pues vaya, a emprender este camino de las artes, pero con esta sólida y misteriosa carrera de abogado, pero que sí la ejerzo porque tengo que hacer contratos y tengo que certificar mi trabajo y tengo que de repente negociar con él y pues que no me den gato por liebre, que no me quieran dar oro por cuentas de vidrio, ¿no? Okay. Como se dice sí. De repente. Como que ha sucedido. Los españoles, los europeos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, a eso yo le llamo que sí es el ejercicio de mi profesión. Y a la hora de realizar una exposición de calidad, pues necesito tener conceptos de calidad. Y entonces los conceptos de calidad, pues no es así de que me amanecí inspirado y que qué bonitas nubes. No, hay que pensar más allá de eso, ¿no? Hay que hacer un planteamiento sólido, tener los motivos. No estoy hablando de la justificación, porque luego eso se convierte en un ejercicio más académico, pero sí en algo que posea cualidades de un concepto fuerte, de una idea bien entrelazada, que te lleve a distintos lugares. Entonces ahí es donde yo digo siempre y sé, pues de que la carrera de abogado es el eje de mi profesión de creador. Ahí es donde yo me siento también sólido en saber entender que un concepto no solamente se tiene que comunicar, sino se tiene que plantear muy bien y tiene que emitir un mensaje poderoso. Hiciste una buena mancuerna entre la carrera de abogado y el arte, ¿verdad? Por lo que mencionas, para poder llevar toda estas
aventuras artísticas, hay que tener un buen conocimiento para manejarlos de la mejor manera. Bueno, fíjate que yo nunca dejé cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, me la pasé tocando y de hecho de repente me tocaba irme de tour en las vacaciones o estar tocando todo el tiempo por aquí por allá. Entonces, de alguna manera fueron simultáneas. Okay. De hecho, si mal no recuerdo, más o menos en el 2004 me tocó titularme. Más o menos, no estoy muy convencido exactamente qué año ni qué generación. Pero ese mismo año me tocó participar en un concurso de bandas de rock. Y al mismo tiempo que hice mi examen Ceneval en la Ciudad de México, toqué en el Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes. Así es, porque nos tocó ir con el grupo Casa Wagner a la final de este concurso que se llamó Rocampeonato Telcel. Entonces para mí fue lindo estar haciendo mi examen Ceneval en un hotel y en un día o en 2 días presentarme con una cancioncita y todo, pero pues presentarme en el Palacio de los Deportes con mi hermanazo y pues de alguna manera estar ahí en un rendimiento sólido, avanzado en las 2 áreas, ¿no? Entonces yo siempre me he sentido un abogado, pues, o un abogánster también un poquito, pero pues esa es parte del feeling, ¿no? Que necesito para esto. Bueno, pues, me causa mucha curiosidad esta pregunta. ¿Desde cuándo supiste que el arte estaba dentro de ti? O sea, ¿qué desde niño que traías? ¿Qué talentos descubriste desde niño? Pues fíjate que el talento yo creo que todos lo tenemos. No lo descubrí en sí, sino me tocó desarrollarlo. De acuerdo. Esa es la parte que yo creo que todo mundo tenemos talento, pero pues que desarrollarlo ya implica... Soy indisciplinado como para hablar de disciplina, pero quizá continuidad. Necesita constancia, necesita también exposición, retroalimentación. Entonces hubo un momento en el que yo estaba practicando en un tecladito chafísima que tenía, que fue mi primer teclado, marca Radio Shack. No es comercial. Sí, y estaba practicando unas piezas que estaba aprendiendo con mi profesor, que era la canción de Para Elisa de Beethoven, pero pues en una versión bastante Mickey Mouse a mis posibilidades técnicas. Y en una de esas estaba toque, pues así, básicamente como si fueran jugando a la música, ¿no? Y en una de esas sentí como que me despegué de la realidad y la música me dominó. Y entonces de repente perdí la noción del tiempo en la música y se me fue la vida ahí en ese instante y de repente como que hubiera aterrizado y ¡pum! Entonces recuerdo ese vértigo y recuerdo ese furor y ya con los años lo he venido comprendiendo como el punto de partida en el que la música me tomó de la mano. Sí. Eso debió haber sido como a los 13, 14 años y lo recuerdo perfectamente. 14 años empezaste con la música, con el piano, con el maestro Óscar Hernández España se llama mi profesor, a quien le debo, por supuesto, toda la felicidad de esta vida profesional, porque él me dio una instrucción, pues, con todo el amor por la tradición a los grandes maestros de las artes y de la música, de saber de que Beethoven no era un compositor de renombre nomás porque sí, sino que pues hacer una sinfonía no es nada fácil, y menos perdiendo el oído, y menos 9 sinfonías y media, y concierto para piano, y concierto para cuerdas. Y además Beethoven fue de los primeros que empezaron a hacer verdaderamente dinero de la industria de la música con las partituras. Así como por Mozart, y Juan Sebastián Bach, y John Lennon y Paul McCartney y algunos otros artistas a los cuales sigo amando y admirando y que me entusiasman todo el tiempo. Y a partir de ese punto empezaste a introducirte más en la música. ¿Todavía no llegaba el arte de pintar? ¿Todavía no llegaba eso? ¿O estaba a la par? Bueno, realmente
Yo creo que ni siquiera consideraba que la música pudiera ser mi profesión en ese entonces, pero para nada, ¿no? 14 años, A los 14 años yo todavía estaba en la secundaria y todavía faltaba un largo camino en la prepa, que tú sabes, es un episodio de exploración, de descubrimiento, de felicidad, de ese ínter en el que deja uno de ser un niño y se hace un joven adulto. Uh-huh. Y entonces en ese proceso, pues de alguna manera, al meterme en la preparatoria al taller de la banda de música con otro gran maestro y amigo llamado Joaquín Ríos, pues él me enseñó a tocar el saxofón alto y también a tocar en ensambles de música. Ensambles de música. Es decir, ya no tocaba yo el piano solo para mí o con quien me escuchara, uh-huh, sino ya tenía que tocar yo en conjunto con un trompetista, con 2 clarinetes, con alguien en la tuba, y entonces ya era un ensamble y había que saber callar, y había que saber de repente acompañar, y había que salir de escena, y había que entrar, y había que tirar la frase principal, y luego salirse, y entonces eso también es una cosa muy linda, pues cuando haces música a nivel colectivo, porque ahí ya no brillas tú, brilla el conjunto, y ahí mejoró bastante mi capacidad para el solfeo, es decir, para leer las notas musicales. ¿De acuerdo? Y también para mejorar la calidad de mi oído musical, porque el saxofón, a diferencia del piano, está afinado un tono y medio más grave. El piano está afinado en do y el saxofón alto está afinado en mi bemol. Entonces, es otro orden musical. Y entonces ya no me iba por la parte intelectual de cambiar el tono, sino de que me sonaba bien, me sonaba en el tono y entonces ahí es. Acompañabas. Así es. Ok. Ese descubrimiento fue en la prepa. Eso fue en la prepa, exactamente. Y fue maravilloso porque de ahí el profesor, como yo ya tenía mi experiencia en clases de piano y ya tenía de alguna manera pues una noción más avanzada que algunos de mis compañeros que tomaban la música por primera vez, pues él ya me invitó a trabajar en una orquesta de toros, en las corridas de toros que se hacían en el Toreo Viejito. Ahora es una plaza muy, muy moderna, sí, departamental y de hoteles y ahí donde se saca ahorita la visa, ¿no? Enfrente creo que está. Ajá, por ahí sí, cerquita. Ok. Y también participé en muchas corridas de toros en la Plaza Monumental en Playas de Tijuana. Entonces ahí trabajaba, pero ya no con un conjunto de estudiantes, sino ya trabajaba con un conjunto de viejos. Okay. De viejos lobos que tocaban jazz duro en la ciudad de Tijuana, que es una gran ciudad de la música, que es una capital mexicana de la música y del jazz. Entonces pues ahí me tocó aprender mucho y sobre todo a sonar en conjunto, obviamente como un elemento así de mega rellenazazazazo. Pero por ejemplo, recuerdo que el director de orquesta debió haber tenido, cuando yo tenía 16 años, el director de orquesta seguramente tendría más de 80 años. 80 años y seguía tocando. Tenía su asistente y eran sus arreglos, y entonces te pasaban las partituras que no conocías y que nunca habías visto en la vida. Ajá. Las veías 2 minutos y entonces arrancaba el paso doble o arrancaba la canción, y si te perdías o si te quedabas o si algo, pues era por tonto, porque no tenías oportunidad de estudiarlas. Uh-huh. Esa es la esencia de ese trabajo. Entonces ahí aprendí mucho, y pues al mismo tiempo tenía una banda de rock progresivo en la que tocaba el teclado, llamada Triste Jobim, y pues seguía mis estudios y seguía con la banda de rock progresivo y tocando el saxofón en la orquesta. Yes. Y luego me metí a trabajar tocando el piano en el lugar del nopal, y entonces así es como he llevado la vida. Así llevaste tu rumbo por la música a través de la prepa, secundaria. Y tengo una pregunta. ¿Cómo te introduciste con Tijuana No? ¿Cómo llegaste con ellos? Bueno, fíjate que mi banda de rock progresiva, pues a mí se me hacía fabuloso. Porque he de decirte de que la música era otra antes de que hubiera redes sociales. Ok. Con esa banda de rock progresivo, pues naturalmente que no había internet ni redes sociales,
O digamos de que el MySpace todavía estaba lejano, a unos 5 años, ¿no? Que fue la primera plataforma en la que un músico o un artista podría proyectarse y podría difundirse a través de medios electrónicos. Entonces, pues tocamos en todos lados y entonces la gente, de alguna manera vas adquiriendo tu reputación porque a lo mejor no es la palabra correcta, pero así lo voy a expresar, sudas en el escenario. O sea, te emocionas, te entregas, mueves la cabeza, es un goce. Y no por escenario me refiero a luces o a... No, simplemente a tu momento de tocar o al momento en el que haces lo tuyo. Entonces empezamos a tocar, pues yo creo que nos acabamos todos los barecitos, cafés, centros culturales, instituciones, todos los lados donde pudimos tocar, lo hicimos. Y uno de ellos era un lugar llamado Voodoo House. Voodoo House. Exactamente, que estaba en el centro. Debe ser la calle Séptima, cerca a unas pocas cuadras del Costco. Y ese lugar lo estaba administrando el baterista de Tijuana No, Alex Zúñiga. Ok. Entonces, Alex Zúñiga tenía un tour a Europa y estaba teniendo problemas con un tecladista. Porque de repente, pues sustituir a un... Claro, esto es algo que se aprende, ¿no? Nadie es indispensable en la música. Es triste saber que Michael Jackson murió y al parecer nadie lo extraña. Imagínate, pues, qué nos depara a los humildes mortales, pues, de que eres absolutamente efímero. Entonces, hacía falta un tecladista para ese tour y entonces, casualmente me tocó actuar ahí en ese lugar, en el Voodoo House. Y pues yo llegué con ese entusiasmo de adolescente, con esa pasión. Y pues eso sí te digo, pues con calidad musical. Porque yo ya había tocado al menos a los meros, ¿no? Que es Beethoven, a Mozart y a Bach. Canciones sencillas y de media calidad y unas un poquito más avanzadas. Pero entonces yo ya traía una escuela de calidad. Y entonces Alex, después del concierto, se me acercó y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? No, que Dardín. No, ¿qué onda, Dardo? Dardo. Oye, tenemos ¿quieres ir a Europa? ¿Tienes chance de ir a Europa unos meses? Y yo, seguro que sí, le dije inmediatamente, ¿no? Eso estaba pasando entre la prepa. No, ahí ya iba en la carrera. Ok. Ahí ya iba en la carrera, pero empezándola. De hecho, iba, si mal no recuerdo, en segundo semestre de la carrera de Derecho. 18, 19 años. Ajá, justamente 18 años. Y ya me dijo, pues, ¿qué ondas? En unos meses. Y yo nunca dudé que iba a suceder. Y pues ya a los 3-4 meses ya andábamos tocando. En Suiza llegamos. A tocar 2 conciertos. Uno en Chur y otro, no me acuerdo en qué ciudad suiza. Pero pues llegamos a los Alpes y pues para mí sí fue un descubrimiento maravilloso, por supuesto, de ver cómo era percibida la música de este lado del mundo, ¿no? ¿Cómo es percibida allá? Pues como el escape de la felicidad, básicamente. O sea, somos un continente caliente en el sentido de que está lleno de alegría, está lleno de color, está lleno de vida. Y allá, al ser antiguo y al ser tan culto, pues de alguna manera todo está más establecido, más entendido, llevan sus órdenes bastante avanzados, por supuesto, pero aquí viene mucha más la vitalidad y la alegría y el ritmo, que tiene que ver también, pues vuelvo al punto de que, pues creo que el subdesarrollo o el tercer mundo, pues de alguna manera va relacionado con la felicidad también. Tú sabes, ¿no? Hay una canción que dice que... ¿Cómo dice? Una de bossa nova. Que la alegría de pobre parece oh grande alegría do carnaval. Ok. ¿No? ¿Y en español? Pues de que el pobre goza. El pobre es feliz. El pobre es feliz y... Bueno, dice que gran alegría de carnaval. Entonces, bueno, creo que se percibe con mucha alegría y hay baile y hay júbilo. Entonces, bueno, eso, además de
pues del impacto tan positivo que te da, pues ver justamente ese continente antiguo, ¿no? Donde hay muchísimas cosas mucho más avanzadas y otras, pues por supuesto somos seres humanos, tenemos los mismos vicios y tenemos los mismos defectos, pero en gran medida pues te aporta muchísimo. Tú lo sabes, me platicabas que viajaste a Vietnam, pues afrontas una cultura que totalmente diferente, que te enriquece muchísimo, que aprendes cosas maravillosas y pues que es parte de tu vida, ¿no? Y que te corresponde divulgar y que te corresponde pues enriquecer a los que te rodeamos de esas cosas positivas, ¿no? Que aprendes por allá. Entonces, bueno, así conocí a Alex Zúñiga y esos fueron los primeros conciertos. Ya después surgieron otras cosas muy suaves. Me tocó de repente un concierto que yo recuerdo con mucho cariño. Fue un concierto estelar en el House of Blues de Hollywood, donde alguna vez Mr. Tupac Shakur tuvo un concierto icónico. Entonces son cosas, digo, que de alguna manera el artista pues goza con eso, ¿no? Por donde van pasando los fantasmas y de repente te toca estar ahí un ratito y cosas así. Y de repente también hubo uno muy suave en un lugar que se llama San José Civic Theater, que está en San José, California, pero que tiene una lista de artistas espléndidos que pasaron por ahí. Por ejemplo, Frank Sinatra, Chuck Berry, Duke Ellington, que es un dios de la música, del jazz. Y te digo, la parte de los fantasmas, ¿no? Uh-huh. Y de la tradición. Entonces, pues naturalmente que esos tres hombres maravillosos, mi profesor Oscar, el que me enseñó el piano y me mostró la verdadera tradición del músico de a de veras. Mi profesor Joaquín, que me enseñó el código del jazz y los arcanos y me llevó con los grandes maestros, y pues con quien tuve la gran oportunidad de este goce tan grande de viajar y de tocar en escenarios grandes en los que yo jamás hubiera tenido acceso, quizá por mi edad y por mi digamos inmadurez y por no tener el éxito que sí tuvo la banda, que tiene la banda Tijuana, ¿no? Bueno, pues esos son mis tres grandes maestros, ¿no? Y me dices que los fantasmas, o sea, ¿qué se siente llegar al lugar, pararte en ese lugar que otro artista grande tocó? ¿Qué emoción te generaba eso? Bueno, es un misterio. Sí, justamente te digo, los fantasmas, pues a lo mejor podría ser irrelevante, ¿no? Pero cuando yo sé, de repente veo la lista en el San José Civic Theater y de repente tocaron ahí los Rolling Stones. Pero los Rolling Stones cuando estaban adolescentes, pues cuando tenían 20 años, no con Mick Jagger ya bien viejo y todo, que está curada, ¿no? Está increíble. Sí. Pero no, cuando eran unos adolescentes. Y los Beach Boys. Los Beach Boys que son una cosa también de locos, unos geniazos. Y por ejemplo, yo soy muy fan de Ringo Starr. Okay. Me encanta su actitud y me encantan su código artístico y estético y su coolness. Pues también por ahí soy muy fan del Fleetwood Mac, sobres. Entonces, digo, a lo mejor a cualquier persona pues le puede parecer irrelevante, pero yo sí trato de percibir de que es un lugar que ha tenido... Mágico, que se resuena. Y ya si me pongo un poquito exagerado, pues que sacudes la madera porque vibras, porque eres energía y esa madera tiene energía, ¿no? Y entonces llueve y volteas para arriba y ves los telones y la tradición y que eso tiene muchos años y que vas pasando nada más. Entonces, bueno, ese es el goce, porque también termina y se acabó, ¿no? Sí, se acabó toda la emoción, pero exacto. Es que entonces sucede y realmente lo gozas, cierras los ojos y esa misma emoción que te platico que tuve cuando era apenas un niño, no era ni adolescente realmente, pues la revivo, ¿no? En esos momentos y pues simplemente es un momento de júbilo, de goce, de felicidad. Y pues te digo, ya en la onda de la tradición, pues hay personas a quienes no le interesa eso, no le importa, no le encuentra sentido, valor. Pero a mí sí. Para mí sí es significativo como una experiencia
currículum vitae, a fin de cuentas, es carrera de la vida. Sí. Y son cosas que en mi carrera de la vida, para mí, pues han sido experiencias que me hacen tenerme afecto y tenerme respeto, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues eso es en lo que se sintetiza todo. Un poquito nomás. No, pues es el amor que se debe tener uno por el simple hecho de existir. Amor y pasión. Y por el simple hecho de tener la oportunidad de estar vivo. Y pues bueno, qué mejor que conducir tus emociones a un buen cariño, a una emoción bien compuesta. Y vuelvo al punto, pues eso realmente me ha nutrido el ánimo y el espíritu. Y son experiencias pues que naturalmente sin el Tijuana no las hubiera experimentado, ¿verdad? Porque en general el promedio, digamos, de los músicos originales de la banda de edad, pues es de unos 15, 18 años más grandes que yo. Entonces pues a mí me tocaba como un novato hasta cierto punto, pues foguearme de repente con gente más grande. Y hubo misiones pues de mucha calidad, hubo unas muy complejas, hubo momentos en los que pues era difícil, pero pues también una cantidad enorme de goces. Y claro, también por mi cuenta con proyectos en los que tuve el enorme gusto de fundar y de echar adelante y de trabajar, pues también hubo cosas especiales, grandes, lindas, ¿no? Ahorita que mencionabas a tantos artistas, Tupac, Rolling Stones, se me fueron los demás nombres. Ringo, Ringo. Ándale, Don Ringo, John Lennon. Bueno, a John Lennon nunca jamás. ¿No? No me ha tocado. O sea, pero también yo hago esa, digamos, distinción porque son, ahora sí que hablando de fantasmas, pues hay dimensiones y hay grados. Pero John Lennon no. Pero mi pregunta iba a ¿qué tipo de música escuchaba Dardin en esa época? O sea, mencionas a tantos artistas y me imagino que todos eran un poco de tu inspiración, pero ¿qué música escuchabas cuando te levantabas? Que decías, ay, esta música es mis favoritas. No te encasillabas en un solo género, ¿verdad? Pues mira, creo que disfruto mucho la música que está en el espacio y en el ambiente. Okay. Es decir, si voy a un restaurante y hay tríos, o sea, música de trío, así que, no sé, los Tres Haces, música romántica, me encanta. Si yo voy a un lugar en la playa y tienen música cubana, me fascina. Si de repente voy en un taxi y ponen La Invasora y estoy escuchando, o sea, me gusta mucho. Esa es la música que disfruto, ¿no? Cada una en su entorno natural, en su contexto. Uh-huh. Y ya lo que a mí me gusta, pues, creo que sí es absolutamente de todo. Tango, música brasileña, música clásica, rap, música instrumental, música experimental, arte sonoro. Sí tengo un gusto amplio por la música, porque creo que toda la música es bella y es buena. Sí. Metal, digo, unas cosas naturalmente que las escucho con mayor énfasis, con más enfoque. Busco, digamos, un perfil, por así decirlo, de artistas que sean rockstarones, ¿no? O sea, que Fela Kuti, Grace Jones, Tupac, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez. Claro, en realidad no encasillo. El Piporro casi no lo conozco, pero sí le puedo ver la facha de gigante. Sí, sí. ¿No? Pedro Infante y todos los artistas mexicanos grandes, ¿no? Así es. Cambiando de tema, bueno, quisiera entender. Estamos en la época de universidad, tours por Europa, Tijuana no. ¿Cuándo empieza o ya empezó a pintar Dardin en esa época? Ya empezaba a trazar sus primeros lienzos. Ya intentabas conectar con la pintura. Para nada. Pero fíjate que siempre he sentido fascinación por las artes. Mis padres de muchas maneras me indujeron a apreciar y a gozar las artes, la pintura, la música, sin un énfasis ridículo. Simplemente era parte de la vida.
¿no? Saber apreciar y disfrutarlo y tener un poquito, si tú quieres, como cultura general, pues la concepción de que están los buenos y los malos, ¿no? Y en algún momento mis padres me metieron a un taller que se llamó El Arte y sus Sonidos en la Ciudad de México. Si mal no recuerdo, tenía 16 años y fue en el Museo de Arte Moderno y fue en el Museo Rufino Tamayo. Y ahí de jovencito, todavía de adolescente, estudié algunas semanas las vanguardias. Okay. Y entonces era un taller pues donde estabas escuchando a jóvenes instructores bien entendidos y bien letrados y como niño te explicaban y te compartían que el arte pobre y que el surrealismo y que el pop art y que todo esto, y luego de alguna manera lo representabas en los jardines del Museo de Arte Moderno y luego pues pasabas y veías las pinturas de Diego Rivera y pues eso fue muy significativo. Y al mismo tiempo pues he tenido el gusto de que pues cuando estás en la música y estás en movimiento pues conoces al pintor, al fotógrafo, al músico, a la cantante, al soñador, al escritor, al poeta. Y entonces cada quien de alguna manera va proyectando y compartiendo sus anhelos y sus aspiraciones. Y en esa atmósfera pues vas creciendo. Y yo siempre he tenido en una gran estima a los pintores, a los cantantes, a los poetas. Y de alguna manera mi ejercicio de pintor llegó hasta que después de ya varios años de trabajo y de alguna manera haber consumado mi carrera profesional como músico, cargaba con mi cámara siempre una camarita Canon, que no era ni muy profesional ni muy chafa, pero que me permitía hacer tomas de calidad, me permitía pues registrar lo que estaba viviendo. Y entonces le veía un sentido a la fotografía. Y ya con el paso del tiempo, de repente, pues veía algunos amigos artistas, pues que tenían un potencial increíble, que se me hacía que eran icónicos y que tenían un estilo para vestirse maravilloso y que, pues era muy suave, pues su presencia, su estilo, su feeling. Y pues ya le dije de repente a una banda, oye, ¿qué onda? ¿Les puedo hacer una sesión? Simón, sobres. Y entonces se vistieron bien curada, bien cholotes, con camisetas así de cuadritos, pero de diferentes colores y un estilazo. Y fui a la casa de los papás de uno de ellos, medio ponquetones, pero glamurosos. Y entonces tenían un David de Miguel Ángel pequeño y una bicicleta. Y entonces empecé a componer las imágenes y hacer de ahí una situación artística. No era solamente un registro, pues. Y ahí todavía no explotaba la onda de redes sociales. Entonces tampoco era esta pretensión de proyectarlo, sino era ese ejercicio de hacer una toma fotográfica. Y mi madre es fotógrafa y me enseñó muchísimo, prácticamente todo de la fotografía, cosas maravillosas, los códigos del número áureo, etc. Y entonces, pues me gustaba, ¿no? Y entonces ya le dije a otra banda, y luego le dije a otra banda, y le dije a otra banda. Y de repente, pues, me tocó una banda de 8 o 9 integrantes. Y entonces, pues, de repente no puedes hacer perder el tiempo a 9 personas. Porque estás pensando cómo va a salir o porque no salió. Porque ya empieza a subir el grado de dificultad. Y entonces vas caminando y de repente dices, aquí funciona, siéntense. Okay. Y entonces alguien está papaloteando, entonces la foto no sale, vamos a otro lado. Y entonces empiezas realmente a resolver con los recursos y ya empezó a tener un poquito de, no le diría seriedad, pero sí, pues más calidad el esfuerzo de generar fotos, ¿no? De hacer tomas fotográficas de calidad, retratos de creadores, porque a mí también siento que el retrato de creador es una especialidad dentro del retrato y dentro de la fotografía. Y entonces en algún momento así tuve el sueño guajiro de vivir un año, interrumpir la música y tener un año sabático de fotógrafo. Entonces le eché ganas y ya agarraba la cámara de 35 milímetros y esa cámara pues te da otros colores, otro potencial de expresión. Al mismo tiempo mi madre tiene un escáner de super lujo que escanea el negativo y entonces puedes llevar tu fotografía a una imagen
espectacular. Y entonces ya empezó a agarrar power y power y power. Y en una de esas salió esto fue en 2016, un programa que se llama AproArte, en el que el Centro Cultural Tijuana pagaba para la producción a artistas con el ánimo de fomentar la producción. Te apoyaban, y en ese entonces me apoyaron con 25,000 pesos para realizar una edición de retratos de artistas. Uh-huh. Y entonces hice una colección, hice una selección de artistas que a mí me encantan y que sé que son primeras figuras de la ciudad de Tijuana. Digo, estando en Tijuana, pero que son artistas de clase mundial, ¿no? Uh-huh. Bateristas maravillosos, compositores, pianistas. Y entonces, obviamente, sus rostros, sus gestos, su feeling, pues me daba muchísimo. Y logré la exposición. Y fue una exposición de bastante calidad que le puse el espejo. Puesto que yo de alguna manera me veía reflejado en ellos. Y total, tenía esta trama artística, filosófica. Pero resulta que a la hora de querer hacer negocio y hacer redituable esto, pues de entrada me pareció casi imposible el negocio de la fotografía como autor. Porque ahora más que nunca la gente tiene una cámara en su bolsillo y una cámara maravillosa, y todo el mundo al parecer sabe de todo y también de fotografía, ¿no? Sí. Entonces, los retratos que les hice a estos artistas, pues a cada uno se los regalé. Se los terminé regalando porque aparte pues fue una ecuación linda, ¿no? Pero pues de alguna manera sí sentí cierta frustración por no haber podido redondearlo como negocio o entenderlo como un negocio, al menos no en esa división. Y entonces comencé, fue un proceso natural, ¿no? Sí. Comencé a intervenir esas fotografías y hacerles rayones en Photoshop y colores y todo. Uh-huh. Y me gustaba lo que proyectaba. Digo, para llegar a eso yo ya había visto bastantes pinturas y, como te digo, haber platicado con esta, digamos, sociedad creativa, ¿no? De la ciudad en la que vivo, de muchas otras ciudades. Y me gustaba la ilusión y la sensación. Y entonces seguí y se me hacía curada y me gustaba hacerlo, pero no era lo mismo mover el mouse. Uh-huh. Sí, sí. Pero yo me di cuenta claramente de que la ilusión que me gustaba proyectar ahí estaba, y que la balanceaba, y que había un juego con la dimensión de los colores y los formatos y todo. Y entonces pues entendí que ya necesitaba simplemente pinturas, pinceles y lienzos. Uy, qué natural se te dio. O sea, me lo acabas de explicar natural. Sí. Un periodo de fotógrafo, luego ver que económicamente no reditúa tanto, pero no lo dejaste y lo empezaste a transformar las fotos a arte, primero en computadora. Ajá. Y ya luego empezaste a pensar más en... Bueno, ahí me faltó un procedimiento, un paso más ahí. El dibujo digital. Empecé a hacer dibujos digitales en un iPad que tenía. Okay. Y entonces, después de intervenirlas, dije, ahí sigue la ilusión, está súper bien. Pero yo entendía, vuelvo al punto, en el que no tenía este valor material que sí tiene una obra de arte, un objeto, puesto que la música es una obra inmaterial, intangible, fugaz. Entonces, ya una pintura, una pieza, un mural, pues ahí está constituido, y también esta nostalgia de algo que uno está de pasada y que simplemente se va a ir. Bueno, pues de alguna manera en la pintura, en la materia, en la cerámica, en la escultura, pues yo veía ahí cierta realización de quedar. Dejar plasmado la idea. Sí, pero morir y no morir. Trascender. Sí, trascender. Y entonces, pues ahí fue donde, después de ver los muchos dibujos digitales, pues ya el mismo instinto y la misma, digamos, progresivamente fui necesitando este acceso a la pintura, al lienzo, y ahí comencé con mis primeros esos fueron pininos, tus primeros. Y mi madre me dio un par de pequeños tabletas profesionales para pintar, ya con su canvas preparado y todo.
Una amiga rentó un lugar que el pintor le dejó una caja de pinturas. Bueno, pues esas fueron todas mis primeras Sí. pinturas que empecé a utilizar para plasmar mi trabajo. Y de ahí ya no paré, porque encontré muchísimo goce y tampoco paré en la música. Siguió desarrollándose y desenvolviéndose mi trabajo. A la par los dos, música y... Música y artes plásticas, artes visuales. Por eso en un principio te planteé que ¿a qué me dedico? Bueno, soy artista, pero me dedico profesionalmente a la creación artística. Porque puedo crear como el diseño industrial, que todo tiene una utilidad. Pero nada de lo que yo hago tiene utilidad. Es absolutamente inservible. Pero es para el goce emocional. Y es para disfrute el visual. goce, el goce visual, el goce emocional, anímico, intelectual. Esa es la parte en la que mi trabajo funciona. Por eso hago el hincapié que es creación artística. Uh-huh. Porque la simple creación, pues bueno, ya le damos el cauce y lo utilitario pues no va de la mano. Yo no hago cosas que le sirvan a nadie. Entonces esa es la parte. No sé, suena diferente escuchar eso de que no, mi arte no le sirve a nadie, pero es que realmente funciona. O sea, te genera una emoción, te genera imágenes cuando tú llegas a ver un lienzo, hay gente que conecta con esos mecanismos emocionales e intelectuales y puede ser de gran utilidad. Y hay gente pues de que le va a encontrar absolutamente bueno, eso sí, la irrelevancia total. Entonces, bueno, yo también he comprendido de que no es para esa persona. Sí, sí. También en el mercado, si yo pongo una pintura en el mercado, un trabajo, bueno, pues no es una mercancía como para que haya 1000 de esas piezas. Sí. Es una para una persona. Sí, sí, correcto, porque no, ese mismo cuadro, esa misma cerámica no se va a volver a repetir nunca, jamás. Exactamente, y es una estampa de mi espíritu que yo deseo que tenga un buen valor y que acabe en las manos correctas y que circule de la manera adecuada. Sí, sí, correcto. Sí, aquí dijiste que hay una parte donde es una obra, pero hay un proceso para que se llame obra de arte. Ese proceso en obra, ¿qué es y qué lo lleva? ¿O cuál es ese paso que lo lleva a una obra de arte? Para que tú lo consideres obra de arte. Pues mira, naturalmente que puede una persona comprar un lienzo gigantesco y ponerle unos pilares de mármol para montarlo y echarle muchas ganas y todo. Y entonces termina y como que no dice nada o no expresa mucho. O llega el señor Diego Rivera o una persona, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, y agarra un pedazo de un cartón de pizza, le tira un garabato y te conmueve. Sí, sí, correcto. Como Andy, que agarró la sopa Campbell's o algo así se llamaba y la pintó de colores y hizo obra de arte. Ahí, ¿no? Naturalmente que tiene un discurso muy bien entendido de lo que la sociedad consume, de cómo piensa el mundo. O sea, de alguna manera es un inter entre lo divino y lo mundano, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que primero necesitas definitivamente tener inspiración, necesitas tener un ánimo de calidad, un ánimo fino, y necesitas pues plantearlo en la manera de mayor calidad posible. Es decir, yo hago mucho hincapié en la música, de que uno tiene que saber que Juan Sebastián Bach o que Beethoven, ver lo que han hecho, ¿no? Si te das cuenta que Beethoven hizo una composición de 4 movimientos de 45 minutos para 100 personas, bueno, no porque prendes la computadora y eres DJ, o sea, no te emociones tanto, pues. Tienes que ser respetuoso y tienes que tener una dimensión de lo que estás haciendo. Por supuesto que el DJ tiene un valor social y tiene un valor importante en la fiesta, en la cultura de la vida, pero tener el enfoque claro de qué es lo que es verdaderamente algo sagrado y algo digno pues básicamente de alabar, digno de alabanza y digno del cariño y del respeto.
Entonces, bueno, tiene que ver por ahí. Cada quien tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Entonces, ese garabato, si va con todo el feeling y con toda la emoción y con todo el amor y con toda la nobleza y la sinceridad del alma y de la mente, definitivamente es el gesto de un artista. De una obra de arte. Pero si lo plasma en un formato de calidad que meticulosamente preparó, no te diría que con fervor, casi, ¿no? Con matemática, con cuidado, con responsabilidad, con higiene, bueno, pues eso ya está en el camino de ser una obra de arte, no en el simple gesto del artista. Ok, ya, comprendo un poco más. Bueno, esa es. Entonces digamos que es la magia producida. Okay, esa es la obra de arte. La magia, ahí está, y la ejercen los artistas, y está ahí de forma hedonista, etcétera, etcétera. Pero ya cuando te tomas el tiempo de hacer en un formato sólido, capaz de cruzar el tiempo, que lo prepares, que lo comuniques, que lo tengas clasificado, bien firmado. Es decir, que no se te vaya un detalle, bueno, ahí ya, vuelvo al punto, le estás dando un valor de obra a ese gesto de artista. Ok. Entonces, ahí es. Ahí es. Ahí es, exactamente. Y ahí necesitas tener la conciencia, pues, de que no es lo mismo simplemente dejarte llevar, a ya tomar en serio y decir, bueno, voy a preparar este trabajo en este formato, va a ser una serie, este es el concepto. Y entonces gradualmente va evolucionando también y va desarrollándose tu lenguaje como artista, como creador, ¿no? Va evolucionando que si tú ves, por ejemplo, no he tenido el gusto, pero he llegado a saber que la Piedad de Miguel Ángel se le puede ver en el mármol las líneas y las arrugas en el pie, así muy de fondo. Bueno, pues volvemos al punto en que no porque hagas un dibujo en el Corel, pues ya eres Ya es una obra de arte. Ya es una obra de arte, claro. O sea, hay que tener mucho respeto por la profesión, mucho cariño por la tradición también, porque esto es más viejo que andar a pie, ¿no? Esto es muy antiguo, es tan viejo como el fuego. Entonces, tenemos que saber reconocer cuál es el verdadero valor del artista en la comunidad y en la sociedad. Antes pudo haber sido el del brujo, o el del sacerdote, o el del guía, o el del ideólogo. Entonces, el artista no solamente es para recibir likes y vestirse acá bien exótico payasón. No, yo creo que da para mucho más. Da para comunicar emociones de calidad, emociones humanas, da para hacernos la vida más fácil y para emitir códigos, ahí volvemos al derecho, códigos, ideas que nos hagan la vida mejor, que nos hagan el momento de mayor plenitud, que nos mejoren el acervo, nuestro bagaje visual, emocional, etcétera. Cuando llevas esta parte de la creación de obras, ¿llegaste a pensar en algún momento de yo quiero exponerlas? O naturalmente, así como se dio al llegar a pintar, se dio naturalmente el exponerlas en una casa de la cultura, en alguna parte? Bueno, esto también llevó su procedimiento, así como hace rato que gradualmente en la búsqueda me pasó igual. Dentro de estas serie de retratos que tuve, me tocó hacer una sesión con un amigo mío que admiro y que me parece un artista de primera clase que se llama Eric Curiel, de aquí de Tijuana. Y obviamente que me tomó en serio, yo lo tomé en serio. ¿Por qué? Pues porque es un artista de primera, multiinstrumentista, con una capacidad magnífica para emitir lenguajes, cantante, compositor, músico electrónico, un gigante. Caray.
Entonces me tocó hacer una sesión de fotos y se vistió para ese día, porque también es multifacético, como un poeta, un poquito dark, con unos lentes de tirano africano, Ray-Ban así dorados, muy curadas, un sombrerito acá muy muy de enterrador y un look maravilloso. Y en el Inter se atravesó un señor medio locochón, pero también un artista extraordinario que se hace llamar El Muerto de Tijuana. Y entonces cuando me topé al Muerto en el kiosco del Parque Teniente Guerrero, le dije: Muerto, ¿te puedo tomar una foto? Inmediatamente me hizo unos ademanes. Y yo traía la película de 35 milímetros, le tiré 2 o 3 disparos y quedaron unas fotos maravillosas. Y después se me atravesó, porque obviamente como artista, pues eres un cazador de fortunas. Se me atravesó la Bienal de Codet Aris Vision llamada Miradas. Y yo sentía que tenía un enorme potencial para competir en la Bienal Miradas con esa mirada del Muerto que se me apareció en película de 35 milímetros y sentía que tenía una pieza sólida para competir. Y resulta que entre los requisitos para participar en la Bienal era haber tenido una exposición individual y no la tenía. Y sentí nuevamente esta frustración que te hace avanzar, si te pones las pilas, por supuesto, y entender de que ya era momento de luchar y trabajar por tener una exposición individual, que no es lo mismo que llegar con una pieza a un montón de piezas, sino ya tú expones tu nombre, tu prestigio, te expones naturalmente a que nadie vaya, a que te tiren tomatazos, a que se burlen de ti, y entonces pues había que hacerlo bien. De ahí fue que empecé a tramar mi primera exposición individual, la cual se llamó Filosofías Fuertes. Entonces fue naturalmente que un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque estaba ejerciendo mi carrera de Derecho con un concepto sólido y de calidad. Filosofías fuertes. Y entonces tenía retratos de gente que no estaban siguiéndole la vida a nadie. Entre ellos estaba este señor, El Muerto de Tijuana, un DJ increíble y un artista excepcional que se llama Sal Ricalde, acá DJ Chucuchú, otro amigo mío que se llama Pedro Oquita, que es un filósofo y un anarquista y liberal, y algunos dibujos, garabatos que hice cuando era niño y unos collages. Entonces ya tuve mi primera exposición individual y a partir de ese momento yo considero que es el inicio de mi carrera de artista visual o plástico profesional. Y desde entonces he acumulado 14 exposiciones individuales de trabajo verdadero y sólido y 12 exposiciones colectivas, porque los números son importantes, al menos para mí. Okay. Yo no te digo, sí, yo ya he hecho esto y que no. A mí me gusta decirte dónde y dónde no. Como hace ratito te dije, bueno, a John Lennon no le he seguido el fantasma. Ajá. ¿Verdad? Sí. Pero sí me tocó oscilar por aquí. Entonces, bueno, tengo esas 14 exposiciones individuales, algunas cuantas intervenciones, 12 exposiciones colectivas, y eso me ha llevado a tener... A consolidarte como... Pues sí, digo, a desarrollar mi lenguaje. Okay. A tener distintas vías, recursos técnicos, recursos intelectuales, a comunicarme con distintas personas, a que la gente disfrute o aprenda o se moleste o lo que sea, pues. Lo que le genere. Ajá, pero que esté vivo lo que hago. Y entonces al crear algo vivo, pues bueno, ya tiene un lugar en el espacio. Y ahí es donde es bello realmente, pues representar al gran creador creando. Eso está bueno, ¿eh? Representar al gran creador creando. Eso es Así es. Así es, mi gama. Entonces llegaste a exponer gracias a una necesidad que llegaste a tener en un momento a ese proyecto, y comentas que has expuesto en 12 exposiciones solo, en solitario. 14 solo. Perdón, 14. Individuales. Era al revés. Individuales. Sí.
¿Han sido todas en México o han sido en diferentes partes del mundo, así como te fue con la música? Todavía no logro una cosa de esas, pero sí he tenido unas 3 o 4 colectivas en San Diego. Okay. Y tuve una individual pequeñita en San Luis, Arizona. Entonces, en San Diego, en Arizona, en Guadalajara tuve también una colectiva. Algo de mi trabajo lo adquirió la colección Jumex, que es una, digamos, de las más al mismo tiempo, digamos, vanguardista y un poquito fanfarrona también, elitista. Y pues de mis grandes honores pues fue trabajar en museos importantes con exposiciones individuales, como es el Centro Cultural Tijuana, en la sala de exposiciones planta baja, y la sala circular del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Y tengo que decirlo porque para mí es verdaderamente importante, pues que son obras del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, a quien yo considero pues un gigante inmortal. Entonces pues es igual, ¿no? Estás vibrando ahí en un espacio que hizo un gigante inmortal. Sí, un artista, un gran artista. Dardín. ¿Qué siente Dardín al momento de estar exponiendo su arte? Porque comentaste, ¿no? Estás exponiendo tu persona a diferentes comentarios de las personas. De no les gusta, lo odian, lo quieren. ¿Qué sientes tú al momento de estar exponiendo tu arte? Mira, yo siento una felicidad indecible y un goce maravilloso. Porque es una cosa interior y es una cosa personal. Okay. Pero vuelvo al punto que así como produces una obra de arte, que no solamente es la expresión, todo mundo se expresa, los animales se expresan y las plantas se expresan, sino es una expresión sólida, definida, delimitada, con calidad. Entonces creo yo que el goce está en hacerlo y producir la exposición, así consolidarla como una obra también, el conjunto, comunicar un concepto sólido de calidad, que haya un cuerpo de obra suave, que haya de repente continuidad, ruptura, distintos formatos, distintos lenguajes, embonados en un concepto y en una idea que es el título de la exposición. Entonces viene una enorme libertad creativa para hacer esto, no hay límites. De acuerdo. Bueno, ese es el goce de Dardín. Tú me dices, ¿qué sientes? Pues yo siento un goce indecible, maravilloso. Pero de ahí viene la parte de vender una pieza y de recibir el feedback de la gente. Y eso es inesperado siempre. Lo que sí, tengo una matemática, puesto que no soy tan exitoso, de que tengo una exposición y vendo una pieza. De repente tengo 3 exposiciones, no vendo nada, pero a la cuarta vendo 5 piezas. O de repente tuve una que vendí 20 pinturas, ¿no? En enero, mientras todo el mundo estaba todavía celebrando la Navidad, pues yo estaba chambeando porque así tiene que ser. Entonces, ¿se puede vivir del arte así? Contestando esa pregunta. No. Se puede vivir. Tú nada más pon en Google y le voy a pedir a tu audiencia que busque la casa de Peter Paul Rubens, que era un pintor holandés. Que busque su casa. Era un palacio de mármol increíble y él nada más pintaba. Entonces, bueno, igual, hay una serie documental que se llama Los Diarios de Andy Warhol en Netflix. Y también sí. Andy Warhol logró un negocio maravilloso. Hay una serie que se llama Picasso de Nat Geo, que de alguna manera traza la vida y obra de Pablo Picasso con mucha calidad porque la representan en los lugares en los que llevó su vida. Entonces te das una dimensión de que no solo el artista puede vivir bien, sino puede vivir magníficamente. Pero de alguna manera es responsable por luchar porque tanto el gremio de creadores le dé su lugar y lo entienda como tal, como el público lo entienda como tal y lo sepa consumir y sepa aprender y disfrutar lo que hace,
como las instituciones y el gobierno. Entonces, cuando tienes esas tres, ese triunvirato, pues ya el artista de alguna manera ya desempeña un papel en la sociedad que nutre esos tres rubros. Suena bastante complicado ahorita que comentas esos tres rubros: político, gente y el gremio o la sociedad creativa. Entonces, bueno, por supuesto que se puede vivir del arte y se puede vivir bastante bien. Claro, hay muchos misterios detrás de esto, pero yo remitiría todo a la parte de que el arte es algo sagrado. Entonces no puede tener un manejo. Claro, una de sus superficies nos manda a lo social, en el que es popular y es curada y ser creativo y ay, qué curada. Bueno, pues detrás de todo eso hay algo muy fuerte y muy profundo que sucede con las emociones, con el alma y con la inteligencia. Pues esa es la verdadera misión del artista: nutrir, dar los nutrientes a la mente y a estas entidades invisibles, pero que cualquiera puede percibir, que son el espíritu y el alma. Estas fibras sensibles que nos hacen tan humanos y tan frágiles, pero al mismo tiempo tan grandiosos. Bueno, esa es la verdadera misión del artista. Entonces, cuando de alguna manera pulsa esas cuerdas musicales en las demás personas, y las demás personas conectan, entienden y fluyen ahí, bueno, ahí ya se está configurando la ecuación adecuada. Sí. No solamente de, hola, denme like, soy el mejor, ¿no? Sí, sí, es el presente ahora. Ajá, que también vuelvo al punto en que es una función social y naturalmente que es una cuestión de vanidad muy placentera, pero bueno, la parte esencial es esa que te estoy platicando, ¿no? La de lo invisible. Ahí es donde el artista tiene que ser responsable de conectar a los demás con cosas más elevadas. Eso, ser artista suena complicado así, con todo ese entendimiento, pero si lo logras, realmente generas una obra de arte, ¿no? Que comunica con todos. Mira, dice Oscar Wilde, que es un artista fenomenal, artista de las letras y artista del pensamiento, que hay que ponerle el genio a la vida y el talento al trabajo. Entonces, hay muchas líneas conceptuales que te permiten de alguna manera desenvolverte con calidad, con solidez. Es decir, estudiar a las antiguas culturas como los egipcios, donde el artista no era libre. El artista tenía que representar al gran guerrero o al gobernante. Y en México también, al gran guerrero o al gobernante o al dios. Y el artista era pagado por el Estado. Pero resulta, por ejemplo, que en Estados Unidos, del cual yo no soy tan fan de su cultura contemporánea, pero en cuestión de arte y de deporte, son lo máximo. Es lo mejor de Estados Unidos. Okay. Sus artistas y sus deportistas. En Creta, en los tiempos antes de Cristo, los artistas eran completamente libres. Entonces el arte no representaba al gobernante. Y esa es otra cosa. Del artista. Representaba la cosmovisión libre de un ser feliz, plasmado en una pieza de cerámica, o en un mosaico, o en un palacio, o en un lienzo, o en un papiro. Tenía libertad. Así es. Entonces, en gran medida, como naturalmente que siempre se busca la sustentabilidad de esto como profesión, pues tenemos que estar recurriendo a las becas, a los programas de gobierno o a las comisiones, y realmente no siempre es tan claro y el gremio no está tan capacitado y la sociedad no termina de comprender por completo. Entonces es muy confuso, como lo dices. Y ahí las vías se empiezan a reducir o a obstaculizar. Pero yo vuelvo al punto en el que es algo tan íntimo que te debe dar un goce emocional, espiritual e intelectual, que ahí simplemente al compartirlo, pues alguien puede encontrar goce en ello. Y si tú ya le das el formato de constituirlo como una obra,
Entonces ya estás emitiendo de que lo haces con respeto, con calidad. Lo unificas para ser sólido, para ser fuerte en el mundo. Ahí ya no es tan confuso, ya es más fácil de leer y de entender. Ouch. Esto de... me emociona escucharte, todo eso que comentas, espiritual. Y hablando de lo espiritual, Dardin, ¿en qué cree? O sea, ¿quién es? ¿Quién? ¿A quién? Bueno, ¿quién podría ser la deidad que tú tienes internamente? Bueno, pues por supuesto que Dios. Por supuesto que Dios es la fuerza número uno. ¿Tiene rostro? ¿Tiene...? Claro. Somos un espejo ahorita mismo nosotros. Nuestra mirada frontal representa a Dios. Volteamos al cielo y esa infinidad, pues definitivamente es Dios. Volteamos a ver las plantas que hay aquí en el pequeño jardín de mi mujer, pues naturalmente que todo es el lenguaje de Dios. Si bajamos, subimos la recepción del audífono, escuchamos el canto de las aves, nos habla por todos lados. Y entonces, si vemos el vaso con agua, bueno, pues esa materia inanimada viene de un elemento, ¿no? De la naturaleza. Bueno, ahí está. Entonces está en todos lados. Pero te digo que la fuerza viene en el momento en el que uno crea verdaderamente. No solo representa, sino crea. Es decir, emanas una fuerza, una emoción, un carácter. Y ya le damos un valor más elevado cuando nos tomamos este tiempo para plantearlo o para plasmarlo en un formato de calidad, en un formato sólido, en algo que pueda... Vuelvo al punto, la creación puede estar en un garabato, en una caja de pizza y sublimarte y hacer un trazo, hacer una espiral, ya es una obra de arte. Bueno, más bien, es una expresión maravillosa, poderosa, pero eso ya si le das un formato, si le das un color, si haces que eso vibre, bueno, ya vamos al camino adecuado. Para terminar, ¿cuáles son los siguientes proyectos que tienes en mente, que estás trabajando ahorita? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Bueno, te platico que acabo de llevar a una tienda que se llama Hierbabuena lo mejor de mi obra de 2022. Llevé 4 piezas y esa es la tienda que maneja mis pinturas de alta gama. La tienda Hierbabuena está enfrente de la Volkswagen. Eso acaba de suceder hace 2 días. Y es una tienda a quienes les confío plenamente el manejo de mi trabajo, porque esto es una cosa de calidad y de confianza. Entonces, bueno, ahí se puede ver expuesto lo último de 2022 de Dardini. Y por otro lado, estoy preparando una obra musical que voy a presentar el día 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro del Secut, que se llama Aves del Paraíso, que es un concierto de piano dividido en 4 movimientos que está inspirado en el vuelo y en el canto de las aves, que tiene un estilo, exactamente, que tiene un estilo clásico, que podría llamarlo neoclásico, puesto que respeta las escuelas antiguas de la composición, del balance, de la proporción, pero con un espíritu contemporáneo, vivo, de un ser vivo en el 2022, y que también tiene su colorcito de ciertas escuelas artísticas como el minimalismo, que es repetición de repente y simples modulaciones en la música, y de el impresionismo, que ya son colores que se van fragmentando y que es un... En mi labor de vida eso es de lo más importante y es la primera vez que voy a tocar ahí con taquilla. Cuesta 200 pesos, toda tu audiencia está por supuesto que invitadísima. Por favor, ayúdenme a llenar ese teatro, estaría claro, suave. Sí. Y el concierto va a ser en un piano marca Steinway & Sons, que es importante decirlo porque pues es un lujo trabajar en un piano así.
Es como querer aventarte una Fórmula 1 en un motor medio destartalado. Ajá. A traer una escudería de tradición. Olvídate, ¿no? De miedo, pues. Correcto. Entonces este es un piano maravilloso en esta sala linda, la mejor que tenemos en el noroeste de México. Y pues es básicamente una meditación de 45 minutos proyectando una música pues que nos invita al goce estético de la música. Se va y sobres. Entonces es un concierto de mucha calidad que vengo preparando desde antes de la pandemia, que justamente por cuestiones de la contingencia lo he tenido que posponer, que cambiar y que etcétera, etcétera. Pero ahora, bendito Dios que lo puedo presentar pues lo mejor que se debe, ¿no? Sí, volviendo claro. Al punto, yo podría agarrar un tecladito, irme al parque y tocarlo, no pasa nada, pero he guardado tanto esto que bueno, ya logré realizar una coproducción con el Centro Cultural Tijuana, tener el mejor piano de la ciudad, tener la mejor sala de espectáculos del noroeste, ponerle el valor verdadero al precio del boleto, que son 200 pesos. Es decir, es un honorario, yo lo siento bastante redondo. Es una obra de un artista de menos de 40 años, original, de 45 minutos. Pues bueno, no es algo que se consuma todos los días. Entonces, ese es mi proyecto, digamos, verdaderamente importante en el año. Ya realicé un par de exposiciones. Estoy preparando, bueno, no estoy preparando, siempre estoy preparando nueva obra. Y en esencia, esa es la manera en la que pienso dar un golpe maestro este 2022. Ya afortunadamente la Secretaría de Cultura aprobó el último cartel, pidió que el logo de gobierno fuera un poquito más grande. Y ya una vez aprobado, mañana arrancamos la difusión. Ok. Así como todo lo que te he platicado de manera orgánica, pues así va a ser esto. Con los recursos de mi trabajo es con el que tengo la posibilidad de difundirlo y tengo la posibilidad de echarlo a andar. Entonces también esto es algo pues muy suave, pues que me llena de satisfacción. Ok, perfecto. Entonces para pasarnos a dar una vuelta ahí a Hierbabuena y esperar el evento en el Secut, me gustaría hablar un poco más profundo del evento, pero lo dejamos para una siguiente plática para que nos cuentes cómo fue el desarrollo y pues entendamos más esta nueva obra que estás por darnos, ¿no? De lujo, Mr. Gama, y aparte te agradezco mucho que hayas atendido mi llamado de darle continuidad a esto, porque yo siento que está suave, como platicamos en su momento. Digo, que no nos escuchen 20 millones de personas. ¿Qué importa si las 10 personas o las 50 o las 500 que nos van a escuchar, pues podemos ejercer cierto beneficio emocional, intelectual, aprender algo? Yo escucho bastantes entrevistas de artistas, de creadores, de escritores. Siempre estoy aprendiendo y siempre disfruto. Entonces, básicamente yo estoy aquí haciendo un planteamiento a lo que me he dedicado en mi trabajo y en mi vida. Y pues naturalmente que desearía que alguien aprenda algo, sí. o que pueda de repente hilar conceptos y decir, pues por aquí me ha faltado darle, o por aquí le puedo dar. O a mí siempre me sucede, ¿no? De que estoy de repente escuchando a gente experimentada o gente que de repente pues ya pasó por caminos en los que uno desea o anhela o le gustaría pasar, y pues ahí es donde vas redondeando, ¿no? Exacto. Entonces te agradezco mucho que me des el espacio de tu micrófono y que me hayas tenido la enorme atención de venir a casa y sobre todo de llegar a tiempo como un rey, porque he llegado a saber que la puntualidad es la cortesía de los reyes y entonces pues eso se debe agradecer, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta charla. Muchas gracias por compartir toda tu historia de aventura. No, o sea, la verdad, como dices, puede ser que a una persona que llegue a escuchar este podcast le dé una idea de por dónde seguir caminando, si ya no encuentra una
un camino. Y ojalá y las personas que nos lleguen a escuchar les encante el podcast. Y bueno, muchas gracias por compartir tu historia. Y aquí nos vemos en la próxima para hablar de tu siguiente obra. Perfecto, pues ese concierto va a estar muy suave. Yo siento que es una misión muy calificada en mi vida. Digo, todavía no sucede, pero eso va a ser el 2 de septiembre del 2022. Pero me va a dar mucho gusto poder profundizar en ese tema, puesto que de ahí naturalmente que quiero detonar varias cosas. Uh-huh. Que es una industria creativa importante en la que vaya talento de todas partes, talento visual, escenógrafos, músicos, coreógrafos, bailarines y naturalmente pues que como sociedad y como comunidad tengamos la oportunidad de poder ver creaciones originales de la más alta gama de la imaginación y con una factura de primerísimo orden, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ánimo, ese es el espíritu de llevar a cabo esto y de que siga evolucionando y naturalmente pues de que se desarrolle porque si no, no llega. Muchas gracias de todos modos. Muchas gracias, Gama, a ti por tu atención y por tu tiempo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye.